aprovecharla. Gloria a Dios. El Señor nos ha concedido la victoria de vencer en este día. Indudablemente que siempre hay alguna lucha contra esta humanidad que no quiere someterse, y pues está escrito que la carne no obedece la palabra de Dios, ni tampoco puede. Pero gracias a Dios por ese ser espiritual que puso en nosotros, que sí puede y que sí quiere, gloria a Dios. Y con esa victoria vamos, los invito para que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a continuar viendo de una manera clara, específica, aquellos pecados que mencionó el autor de Hebreos en 3:17 de esa epístola, en donde dijo que los que no quedaron postrados en el desierto fueron aquellos que pecaron. Bien, pero no menciona qué pecados cometieron. Ahora el apóstol Pablo nos lo dice, y vamos a continuar allí en el versículo 7. Es en el versículo 8. Ya vimos el versículo 7 en la predicación pasada. Vamos al versículo 8. Dice así: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Amén, hermanos, gloria a Dios. Siéntense. Una de las características más que deben caracterizar nuestras vidas diariamente es que nosotros no debemos fornicar. Ya vimos que como pueblo creyente de Dios no debemos codiciar ni debemos ser idólatras. Ahora la voz de Dios nos dice que no debemos fornicar. Bien. La palabra fornicar es un verbo que potencialmente su significado se refiere a tener relaciones sexuales un hombre y una mujer sin estar casados. Esa es la definición principal. Pero cuando el Señor inspira al apóstol Pablo para que hable a la iglesia, le escriba a la iglesia y le diga, ni forniquemos, aquí la palabra fornicar tiene un alcance que va más allá de un contacto sexual entre hombre y mujer que no están unidos en matrimonio. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esto, cuando ha estado escribiendo este tipo de pecados, se está refiriendo de una manera muy especial, como ya vimos, al peregrinar del pueblo de Israel de Egipto hacia Canaán, y cómo fueron ellos prácticamente desde la salida de Egipto demostrando una desobediencia marcada, una rebeldía, una oposición a la voz de Dios, que les había dado promesas sublimes y que les había dado y les seguía dando señales de su intervención sobrenatural en sus vidas, que ellos no podían refutar, que ellos no podían decir que no se daban cuenta de ellas, sino que estaban plenamente conscientes de que Dios los iba acompañando y que esa prueba debió haberles fortalecido y haberles hecho gigantes de la fe para decir, pues si Dios viene con nosotros, todo va a salir bien.
no va a haber ningún problema. Aun cuando se levanten tempestades, enemigos, oposiciones, de todas maneras vamos a salir victoriosos, porque Dios está con nosotros y nos ha venido dando pruebas una tras otra. Yo ya las he mencionado, algunas de ellas. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, en vía de prevención, esto se lo dijo a los hermanos de Corinto, y ahora el mensaje es para nosotros: ni forniquemos. ¿Por qué? Porque él dice, algunos de ellos fornicaron. Y cuando dice algunos de ellos, pues está haciendo un énfasis en que hubo una gran mayoría del pueblo de Israel que se entregó a este pecado de la fornicación, y que los resultados fueron catastróficos, los resultados fueron trágicos. Hubo millares de muertos, hubo muchas familias que murieron, otras quedaron incompletas. Pero eso que sucedió, ya nos lo dijo el apóstol Pablo en el versículo 6, sucedió como un ejemplo para que la iglesia tome nota y se cuide de tomar a la ligera este pecado de la fornicación. Ahora, el apóstol Pablo se está refiriendo a un acontecimiento específico que sucedió durante la trayectoria de Israel de Egipto hacia Canaán, que tenemos en Números capítulo 25. Vamos allá, mis hermanos. Números capítulo 25. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así. Quiero leer el versículo 25 del capítulo 24, hermanos, lo considero pertinente para dar la explicación adecuada a este contexto. Dice Números 24, 25. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. Verso 25, verso 1 en adelante. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Amén, mis hermanos, hasta ahí. Los versículos que siguen nos relatan de la consecuencia de ese pecado de los israelitas. La reacción que Dios adoptó ante esa rebelión. Sí. Bien. Pero con los versículos leídos, incluyendo el último versículo del capítulo 24, lo que nos está describiendo esta escena es que cuando Israel llega a la tierra de Moab ya estaba en la frontera de Canaán, ya previo a la entrada de Canaán. Y cuando el pueblo de Israel, liderado por Moisés a esas alturas todavía, llega a la tierra de Moab, se asienta ahí, acampa ahí. ¿Sí? Establecen sus tiendas los israelitas por sus tribus, por sus órdenes, y se establecen ahí. Los pobladores de Moab temen grandemente.
porque ya han estado escuchando, ya les llegaron las noticias de todo lo que Israel ha venido haciendo en su peregrinar desde Egipto, cómo ha venido derrotando a cuantos reyes, a cuantos ejércitos se le han interpuesto, y hasta ahí no ha habido quien logre detenerlos, porque todos aquellos que lo han hecho han sido derrotados. Ahora, el rey de Moab, que nos dijo el versículo 25, se llamaba Balac. Cuando Balac, como rey, como monarca de Moab, se da cuenta de que Israel está acampando en su territorio, él también tiene gran temor. El miedo lo acorrala y se empezó a rumorar, y hasta dijeron: ahora este pueblo lamerá nuestros contornos como el buey, así lame la grama, el pasto, así este pueblo va a ser con nosotros. Y el rey Balac sabía que Balaam era un profeta de Dios y que Dios estaba con él, que si Balaam emitía alguna maldición contra alguien, aquel o aquellos a quienes les profería la maldición iban a ser malditos, pero que si profería una bendición contra alguien, iban a ser benditos. Entonces manda llamar Balac a Balaam y le ofrece grandes fortunas. Mire cómo el enemigo le llega a los servidores de Dios. Trata muchas veces de seducirlos mediante las dádivas materiales, ¿sí? Y le dice: un pueblo está delante de mí, está acampando, dice, ven y maldícemelo, porque aquel que tú maldigas va a ser maldito y aquel que tú bendigas va a ser bendito. Ven y maldícemelo y no te preocupes, yo te voy a honrar grandemente. Lo que tú quieras aquí del reino de Moab está a tus órdenes, pero maldíceme este pueblo. El profeta Balaam le aclara: yo voy a ir, pero yo voy a decir lo que Dios me ordene que diga. Si Dios me dice que los maldiga, yo los voy a maldecir. Si Dios me dice que los bendiga, yo los voy a bendecir. Bajo esa aclaración puedo ir. Yo no voy a hablar cosa ni chica ni grande de mí mismo, sino lo que Dios me dé. Y pues el rey Balac pensó, dijo: bueno, pues lo importante es que venga. Ya que llegue aquí, ya se va a doblegar al ver tanta riqueza que yo le voy a dar. Pero, hermanos, si nosotros leemos los versículos precedentes, los capítulos precedentes, aquí del 25, el 24, el 23, el 22, creo que es del 21, vemos cómo Balaam, de parte de Dios, solamente bendijo y bendijo y bendijo a Israel. Y cada vez que lo bendecía, el rey Balac se enfurecía. ¿Qué no te he dicho que me los maldigas si tú ya me los has bendecido 1, 2, 3 veces? Yo no te llamé para esto. Pues sí, le dice Balaam, pero acuérdate que yo te aclaré que yo iba a
decir lo que Dios me diga. Y Dios hasta aquí me ha dicho que los bendiga, porque yo lo voy a maldecir. De manera que no tienes por qué llamarte engañado. Yo no he hecho otra cosa más que lo que te previne. Y así, hermanos, lo cambiaba de lugar. Mira, ahora vamos a aquel lugar, vamos a aquella cumbre, vamos a este lugar. Y desde ahí maldícemelos. Desde aquí hay una mejor mira para que tú los mires bien. Puras bendiciones. Cuando el rey Balac, pues, se convence de que definitivamente Balaam solamente iba a bendecir al pueblo de Israel, se da por vencido. Y sucede lo que leímos en el versículo 25. Se va para su tierra decepcionado a seguir en su reino. Y el profeta Balaam también se regresa. Cada quien, como dice el dicho, por su camino. Ok, pero cuando el pueblo de Dios, ya sea en lo individual, en lo familiar o en lo congregacional, no cede ante las tentaciones del diablo, de alguna manera, no vayamos a pensar, hermanos, que ahí acabó todo ya. No, el enemigo le va a buscar. Dice el apóstol Pedro, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él sabe que tarde que temprano, más de algún creyente se va a descuidar. ¿Sí? Va a empezar a descuidar la oración, va a empezar a descuidar el ayuno, va a empezar a atisbar hacia el mundo y todos sus atractivos, como decía nuestro hermano Salomón, tantas distracciones que está lanzando a la iglesia, y más de alguno se va a distraer. Y le busca día y noche, multiplica sus artimañas, sus trampas, y está logrando, lo ha logrado. Y vamos a ver aquí este caso específico, pero sigue logrando en este tiempo hacer caer a mucho pueblo de Dios. Ahora, lo que el rey Balac planificó, fraguó, voy yo a explicarlo por lo que está implícito aquí en estos 3 versículos del capítulo 25 que leímos, hermanos. Lo que él llegó a decir, llegó a pensar, y después lo compartió con sus consejeros, con su gabinete de gobierno que él tenía, sus asesores, y dijo, bueno, pues no logramos que Balaam maldijera a Israel, pero vamos a usar otra arma. Les vamos a enviar nuestras jóvenes más atractivas que tenemos en el pueblo para que amisten con los jóvenes de Israel, con los varones. El diablo sabe, hermanos, que esta es un arma que le ha redituado grandes victorias. ¿Sí? El rey Salomón, cuando escribe el libro de Proverbios, menciona, voy a leerlo, lo he leído una y otra vez y voy a leerlo una vez más, en Proverbios 7, solamente voy a leer los versículos 26 y 27 que finalizan el capítulo 7 de Proverbios, porque considero oportuno hacer mención de esta fuerte prevención que Dios nos hace a través del proverbista, y dicen así: porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Se está refiriendo a la mujer ilícita,
a la mujer ajena. Y esto comprende, hermanos, tanto en el ámbito matrimonial como fuera del matrimonio. O sea, esto comprende tanto la fornicación como el adulterio. ¿Y por qué el rey Salomón escribió esto? Porque él tuvo esta experiencia en su vida personal, para empezar. Pero él fue testigo también de muchas caídas del pueblo de Israel que cayó en este pecado. Yo en lo personal he sido testigo de tantas caídas también, hermanos. Tanto allá en México como aquí en California. Me ha tocado saber. Claro, no somos testigos presenciales del acto en sí, porque eso suele suceder de una manera muy oculta, muy furtiva. Pero eso sale a la luz y se ven las consecuencias. Bien. Quiero decir, y aprovecho este momento, que cuando se trata solamente de rumores, pero que no hay esa realidad, simple y sencillamente eso no va a prosperar, porque no hay pruebas sólidas. Satanás no tiene en qué apoyarse, pero cuando realmente se incurre en este pecado, tarde que temprano se sabe. ¿Sí? Bien, volvemos a Números, hermanos. Entonces, el rey Balac, rey pagano, mundano, sabía de lo efectivo que era su grupo de doncellas en su pueblo para hacer caer en la seducción a otros. Y se los envía. No sabemos aquí. Pudieron haber sido 20, 40, 50, 100 jóvenes, toda una comitiva. Llegaron seductoramente, sí, provocativamente ante el pueblo de Israel. Y por lo que nos está diciendo aquí el escritor bíblico, no tuvieron grandes problemas para lograr su objetivo. Sí. Todo fue cuestión de lanzar sonrisas, coqueteos, insinuaciones, y cayeron. Pero como que aquellas jóvenes les dijeron, espérense tantito. Está bien. Vamos a tener un trato en la intimidad. Pero primero, acompáñenos, porque queremos invitarlos a hacerle sacrificio a nuestros dioses. Nos dice aquí de una manera muy específica, el ídolo principal de los moabitas era Baal Peor. Vamos y ofrezcámosle sacrificios a Baal Peor. Acompáñenos. ¿Ya? Después de los sacrificios, tenemos grandes banquetes que celebrar, que festejar. Y después de los banquetes, pues nos vamos a lo que sigue, a la intimidad sexual. Todo esto que yo estoy diciendo, mis hermanos, no es un invento. Todo esto está implícito aquí. Cayeron en la fornicación espiritual y sexualmente hablando. Se inclinaron a aquellas divinidades paganas y también fueron seducidos por aquellas jóvenes para fornicar, literalmente hablando. Y este tipo de pecados, cualquiera que sea la fornicación, de acuerdo a lo explicado, Dios nunca lo va a aceptar. De hecho, ni en su pueblo, ni en aquel que no forma parte de su pueblo. Dios siempre va a rechazar, como rechaza cualquier pecado. Pero, ¿por qué cayó el pueblo de Israel en esta provocación, en este pecado, mis hermanos? Bueno, creo que
nosotros no tenemos grandes problemas para deducir la respuesta si nosotros hacemos un análisis de nuestra experiencia en la vida. Que si nosotros, mis hermanos, no echamos mano del temor de Dios un solo día, que si nosotros nos olvidamos de lo que nos dice la palabra de Dios, vaya, haciendo énfasis del eco del tema que tenemos, si nos olvidamos de lo que la voz de Dios nos está diciendo día a día, constantemente a través de su palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Simple y sencillamente vamos a hacer lo que los israelitas, vamos a caer ante la primer provocación. No estoy hablando yo solamente de los varones, también las varonas están en ese riesgo potencial. Pero, hermanos, el apóstol Pablo, volvamos por favor a 1 Corintios 10. Nos está diciendo, nos está poniendo una línea en donde pone los dos panoramas. Aquello que sucedió, aquella gran tragedia del pueblo de Israel, y ahora en el otro lado nos pone a nosotros y nos dice, miren al otro lado lo que pasó. Fue un ejemplo para que nosotros tomemos nota. Ellos cayeron, y por lo que leímos allá en Números 25, cayeron redonditos, como que no hubo ninguna oposición, como que aquellos que tenían la responsabilidad de ser los jefes paternos, de ser los jefes de tribus, de ser los jefes de familias, etcétera, como que todos se durmieron y como que todos quedaron hechizados cuando vieron aquel grupo de jóvenes llegar y se olvidaron de la voz de Dios. Y ahora el apóstol Pablo nos dice, nosotros no hagamos eso, mis hermanos. Acordémonos que así como a ellos, Dios también nos ha hecho promesas. Nos espera una gloria indescriptible. No hay palabras humanas para describir eso que le espera al creyente fiel. Eso solamente se va a asimilar en su plenitud cuando entremos en esa gloriosa eternidad. Ahorita, solamente en nuestro entendimiento limitado, podemos nosotros deducir escenas gloriosas. Pero la realidad nunca vamos a alcanzar a abarcarla. Y teniendo en cuenta eso, nos dice el apóstol Pablo, no forniquemos, porque aquellos allá quedaron. Muchos allá quedaron. Nos menciona 23,000 aquí. Bien. Entonces, mis hermanos, la oración, el ayuno, el estar atentos, decía nuestro hermano, y eso es lo que provoca la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, tomamos la palabra de Dios, abrimos la Biblia en cualquiera de sus partes y empezamos nosotros a escudriñarla, a leerla, nosotros sentimos ese estado de salud espiritual que nos fortalece. Y cuando viene cualquier insinuación, en cualquier manera que llegue a nuestras vidas, vamos a tener fuerzas para decirle al diablo, aquí no es tu casa, aquí tú no tienes ninguna influencia, ninguna autoridad. Aquí el único que tiene parte y suerte es mi Cristo. Y Él me dice que la fornicación no forma parte de su pueblo. Y como yo formo parte de su pueblo, se le puede rechazar con la debida cortesía, pero de una manera enérgica y contundente,
a cualquier insinuación de fornicación. Gloria a Dios. Hermanos, enseguida nos dice el apóstol Pablo en el versículo 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué es tentar a Dios? Creo que ya hemos nosotros visto. Dios no puede ser tentado por el mal, ¿no? Pero cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que alguien te tienta a Dios, lo que está diciendo aquí es que alguien adopta una actitud tan negativa que se atreve a desafiar a Dios y que pretende que Dios cambie su postura y se acomode a la nuestra. Sí. Que Dios se pueda domesticar. Que Dios se haga a mi estilo de vida, a mi manera de creer, a mi manera de hacer las cosas. Entonces yo voy a estar contento, dicen muchos. Pero mientras no, tientan a Dios. Pero ¿qué es lo que hicieron? ¿Cómo tentaron a Dios los israelitas? Vamos a Números capítulo 21, otra vez Números, hermanos. Números 21. Versículos 4 en adelante. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Murió mucho pueblo de Israel. Murieron miles de israelitas. Pero, ¿por qué expresaron estas palabras tan insultantes a Dios? Nos dice aquí el versículo 4: se desanimó el pueblo por el camino. Es peligroso el desánimo. Cuando el desánimo logra dominar a un creyente, mis hermanos, lo único que va a encontrar en los propósitos de Dios, lo único que va a encontrar en los proyectos de Dios, van a ser errores, van a ser desatinos. Cuando un creyente se desanima, va a empezar a decir: ¿y por qué Dios permitió que Eva y Adán, o Adán y Eva, comieran del árbol del fruto prohibido? Si sabía que se iba a dejar venir toda esta calamidad y que ahora nosotros aquí la estamos llevando, ¿por qué? Y puros por qué, y puro y por qué. ¿Por qué puso la trayectoria tan difícil? ¿Por qué puso tanta dificultad a la trayectoria del pueblo de Israel? Aquí lo está diciendo:
no hay pan ni hay agua. Esto era de lo más normal, iban por un desierto. Los desiertos se caracterizan por la escasez de lo más elemental para la vida. ¿Sí? Lo están diciendo, mis hermanos, y esto es un mensaje muy importante. Y ya estamos hastiados. Dice el versículo 5, parte final. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, ya estamos hartos de este alimento que Dios nos está dando desde hace tiempo. Ahora, aquello sucedió literalmente. Ahora un creyente desalentado dice: ya estoy harto de la Biblia. Ya estoy harto de la palabra de Dios. Ya no me motiva a leer la palabra de Dios. No me motiva a ir a los cultos. No me motiva a escuchar predicaciones. ¿Por qué? Porque el desánimo está en su máximo apogeo ahí. Y vienen solamente reclamos. Aquí dice contra Moisés, pero también contra Dios. Los dos son gravísimos. Los dos reclamos, tanto el reclamo contra Dios, y se diga, como contra Moisés, son malos. ¿Por qué fueron malos? Porque Moisés no hacía otra cosa que servir como un vocero, un intermediario de Dios. Moisés no les daba órdenes, instrucciones de él mismo. Él solamente les decía lo que Dios le había ordenado. Y obviamente renegar contra Moisés era renegar contra Dios mismo. Dice, eso es tentar a Dios. ¿Por qué nos trae en aquel entonces? ¿Por qué nos trae por este desierto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Dice, es como un creyente desalentado en este tiempo. ¿Por qué me salí del mundo? Allá en donde yo estaba viviendo, allá tenía toda la libertad de hacer y deshacer. Yo podía hablar las palabras que me daba la gana. Yo podía ir a los lugares que yo quería. Yo podía hacer de mi vida lo que se me venía en gana y no había ningún problema. Aunque siempre hubo fuertes problemas. Pero esa es la mentalidad que ocasiona el desánimo, y detrás de todo está el ataque de Satanás, que es el que activa todo esto. Hermanos, entonces, ahora, ¿esto qué nos dice a nosotros? Ya lo he mencionado de alguna manera. Vamos a regresar a 1 Corintios 10 para terminar la predicación. ¿Ya? Y vamos a continuar, si el Señor lo concede, con el versículo 10, que es muy importante también para volver al énfasis antes de regresar a Hebreos, que el apóstol Pablo hace en el versículo 11 otra vez. Recalca, ya lo dijo, se escribieron como ejemplo, y otra vez esto sucedió como ejemplo para nosotros. Entonces, acordémonos, mis hermanos, nosotros cuando estamos activos, cuando estamos en respuesta activa a la voz de Dios para obedecerla, nosotros estamos prácticamente ante las puertas del cielo. Nosotros nos sentimos más cerca de esa gloria venidera que se va a manifestar con la venida del Señor Jesucristo. Nosotros podemos, gloria a Dios, saborear esos 1000 años de paz que el Señor va a venir a gobernar aquí en esta tierra. Nosotros podemos, aunque no sucedan todavía aquellos acontecimientos gloriosos, estar ya experimentando todo ese torrente de bendiciones que el Señor tiene también para nosotros, como Caleb, como Josué.
no lo menciona de una manera explícita la palabra de Dios. Pero ellos ya se hacían en la tierra de Canaán, poseyéndola, trabajándola, extrayendo aquel manjar de frutos que daba, porque ya la habían visto la tierra. ¿Ah? Y el Señor me la prometió, decía Caleb, decía Josué, y yo, hagamos de cuenta que yo estoy allá. Pero la mayoría decía, no se puede. Pero ellos dijeron que sí se puede. Y así como ellos, nosotros también tenemos, hermanos, y esto va a ser una gran motivación diaria para nosotros. Echar a andar es lícito, es permitido de parte de Dios. Echar a andar. Si queremos nuestra imaginación en lo que la palabra de Dios nos dice, leamos Apocalipsis. Ahí vienen promesas descritas, algunas de ellas con claridad, otras en figuras que no son muy fáciles de entender, pero cuando menos aquellas que entendemos, mis hermanos. El capítulo 20 nos habla de 1000 años de paz, una antesala del viaje a la eternidad con Dios. Y todo eso nos va a tener a nosotros en un estado tan saludable en el aspecto espiritual que no va a haber tentación, insinuación del enemigo que pueda hacernos tambalear, mucho menos que pueda hacernos caer de la gracia de Dios. Pero creo que también debo mencionar lo contrario, porque es importante, porque lo estamos viendo en la palabra de Dios. Si nosotros no hacemos esto, fácilmente vamos a ser blancos perfectos de los dardos de fuego del maligno. Entonces, mis hermanos, la voz de Dios, qué importante es atenderla cuando nos dice que velemos y oremos. Porque si no, la tentación va a tener puerta ancha en nuestras vidas. Y eso, hermanos, es trágico. Al menos yo en lo personal tengo mis fuertes luchas todos los días. Pero ante esas fuertes luchas, mis hermanos, yo siento la fortaleza de Dios. Amén. Que me ayuda a seguir adelante. Que me ayuda a ver a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia. Que me ayuda a ver las cosas materiales desde el ángulo correcto, como Dios quiere que los mire. Gloria a Dios. Vamos orando, mis hermanos. Terminamos la predicación. Quiero pedirle, hermanos, amén, si ora por nosotros, hermano. Amén. Ore por cada uno de nosotros. Amén, hermano. Vamos a orar. Claro que voy a pasar a orar en lo personal. Aleluya. Hace tiempo que no lo hago. Bendito Jesús. Amoroso Padre. Aquí está este pequeño rebaño de ovejas, Señor, que vamos luchando, que vamos porfiando, Señor, contra todos aquellos deseos carnales que batallan contra el alma. Señor, yo sé que tú estás atento a nuestra actitud diaria. Yo sé que tú, Señor, evalúas hasta el más leve pensamiento que pasa por nuestra mente, pero sobre todo, Señor, de nuestra reacción ante los pensamientos que nos atacan, de nuestra reacción ante lo que nos rodea, mi Rey. Y no podemos decir, Señor, que no te hemos fallado, porque de mi parte te he fallado una y otra vez, por lo cual yo me he sentido, Señor, despreciable, aborrecible, Señor. Por ello, te he suplicado perdón. He sentido tu santa mano que me restaura, Señor, y lo sigo haciendo. Yo sé que mis hermanos pasan por esas experiencias, Señor, también. Tal vez un poco diferentes de las mías, pero también van luchando. Señor, estamos conscientes de que esta lucha nunca va a terminar. Que vamos a ir navegando contra la corriente, que vamos a ir de cuesta arriba, mi Rey,
Pero lo importante en todo esto, Señor, es tomar en cuenta que tú, el invicto, Señor, quien no conoces ni la más mínima derrota, ni la conocerás jamás, eres quien va, Señor, ayudándonos. Y eso, Señor, para nosotros es motivo más que de sobra para enfrentar las tempestades de la vida y salir victoriosos. Señor, seguimos en esa súplica. Fortalécenos ante las tempestades de la vida. Sosténnos en pie de lucha y no nos dejes caer nunca, Señor. Bendito Padre, fortalece a mi hermano. Fortalece a mi hermano, Señor. Inyecta en él fuerzas nuevas, bendito Dios. Tú sabes, Señor, con qué aspectos de la vida va teniendo problemas mi hermano. Ayúdalo a vencer. Sosténlo, mi Señor. De día y de noche, sé con él, mi Rey soberano. A mi hermana, Señor, fortalécela. Señor, en aquello que ella te está fallando, ayúdala a superar, a vencer, Señor. Rompe cadenas, Señor amado, en esta vida, Señor, y ayúdala a perseverar hasta el fin. Santo Cordero, a mi hermano Salomón, Señor. Bendito Padre, este vaso, Señor amado, en el cual tú también te has glorificado. Bendito Dios, sosténlo, tómalo muy fuerte de la mano, Señor. Cuando vengan esas tempestades que tú permitas en esta vida, Señor, ayúdalo a mantenerse en pie de lucha, a hacer memoria constante de tus promesas gloriosas, Señor. Hallar en ti, Señor, siempre ese refugio perfecto y esa fuente, Señor, en donde se disipan, Señor amado, todos los problemas que puedan venir, mi Rey soberano. Bendito Dios, sostén a mi esposa. Sostén a mi esposa en tu camino, Señor, como los has tenido hasta este día. Sigue usando esta vida como la de mis hermanos, Señor, y glorifícate en ella, mi Rey eterno. Oh Santo Cordero, Señor, con los talentos que le has dado a mi hijo, ayúdalo, Señor Jesús, a trabajarlo, Señor, para tu honra y para tu gloria. Señor, siempre tenlo en memoria para esa eternidad gloriosa contigo. Bendito Dios, y ayúdalo a perseverar hasta el fin en tu camino. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido todo esto, y que tú, mi Rey soberano, y solamente tú te glorifiques y seas exaltado desde la eternidad y hasta la eternidad, mi Rey. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.